Buenas tardes. Empezamos con nuestra cuarta semana ya de curso de otoño. Ya estamos en recta hacia el final. La verdad es que me da pena y es muy rápido cómo pasa el tiempo. Y hoy vamos a tener una sesión bastante temática. Nos vamos a mantener en el mismo ámbito cultural y literario. Y me alegra mucho que las dos Inmaculadas hayan aceptado. Y en primer lugar, sobre todo, Inmaculada Serrano, a la que no conocía, y me alegra mucho de que nos acompañe hoy aquí. Ella es arabista, es profesora de Lengua y Literatura del Instituto San Álvaro de Córdoba y desde 2017, tras completar sus estudios de árabe, empezó a realizar rutas de género sobre historias de mujeres cordobesas, desde el siglo I después de Cristo y hasta la actualidad, pero especialmente centradas en las mujeres de Al-Ándalus, que fue por lo que yo la conocí en una presentación que, como les decía antes, he utilizado mucho en clase porque es estupenda el panorama que en escasamente media hora planteaba en esa charla con una escritora siria, Maram al-Masri, sobre esas mujeres andalusíes olvidadas en las crónicas y de las que nunca nadie ha hablado. Ella ha participado en conferencias en distintos organismos, en Casa Árabe de Córdoba, el Conjunto Patrimonial de Medina Zahara, en el Instituto Andaluz de la Mujer, en la Casa de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, en el Centro de Profesorado de Córdoba, en la Biblioteca Provincial y en el Ateneo de Almodóvar del Río. Realiza actividades de difusión sobre historia de las mujeres de Córdoba, especialmente, como decía antes, sobre mujeres de Al-Ándalus. Y en 2016 participó en la Noche Blanca del Flamenco, en 2017 participó en un espectáculo de baile y poesía titulado Atiraf al-Ándalus como narradora en árabe. Creó además en 2018 una web en la que tiene toda esta información disponible, además, está a vuestra disposición. Lo que no recuerdo es la dirección que me dijiste. Mujeresencórdoba.es. Exacto, mujeresencórdoba.es. Ahí tenéis subido todo el trabajo de investigación que ella está realizando, disponible y en abierto, cosa que también es fundamental, porque para hacerlo, para que nos llegue, no sirve de nada. Y su gran aportación es estar haciendo que todo este conocimiento sea en haber de todos. Y por terminar, en 2020 participó en un libro que forma parte del disco La Banda Morisca, titulado Gitana Mora. De nuevo, te reitero, Inmaculada, las gracias por haber aceptado esta invitación y te dejo que nos ilustres con todas esas mujeres por ahí abandonadas por la historia. Bueno, pues así de gusto empezar. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, dar las gracias a la Universidad de Sevilla y, fundamentalmente a mi conexión, ¿no?, con ella, que ha sido Rocío Rajan Marcos. ¿Qué pretende en realidad? Como yo digo, yo soy una simple juglaresa que lo que va a tratar es de dar luz a todas estas mujeres de Al-Ándalus. ¿Por qué mi insistencia en darle luz a ellas? Porque aún permanecen a oscuras. Y aunque están en muchas fuentes históricas, que ahora de pasada os nombraré algunas, pues es justo, es necesario, porque a través de la vida de ellas va a tener sentido nuestra historia y nuestra vida actual. Entonces, es como un punto de conexión desde Al-Ándalus. Le vamos a dar la mano a todas ellas y no le vamos a soltar la mano porque deben de seguir formando parte de nuestra historia. Mira, ¿dónde aparecen ellas y por qué, sobre todo mujeres arabistas, empiezan a estudiarlas? Mira, principalmente de los diccionarios biográficos. En concreto, como yo he estudiado sobre todo mujeres relacionadas con la historia de Córdoba, pues hay varios diccionarios biográficos del siglo X al siglo XI-XII. Solamente os los nombro y si luego queréis algo más, pues en mi página web se ofrece prácticamente la bibliografía de investigación, como es Ibn al-Farabi del siglo X, Ibn Baskuwel del siglo XII, Ibn al-Akbar del siglo XIII o Ibn al-Malik. En estos diccionarios biográficos hay pocos datos de ellas, pero ya es importante que aparezcan sus nombres.
Normalmente la fecha de nacimiento no, de ningún personaje histórico, sea hombre o mujer, sí la fecha de su fallecimiento, y de muchas de ellas va a sobresalir que van a ser enterradas ceremoniosamente y que prácticamente toda la ciudad acude a su entierro. Luego son mujeres que socialmente van a tener un peso increíble. Luego, por eso en la historia fueron fundamentales. Luego tenemos las crónicas oficiales, ¿no?, donde aparecen datos sobre ellas, anécdotas históricas que luego se convierten en leyendas y que continúan en nuestra historia. De crónicas oficiales así que en las que se hablen mucho de las mujeres, pues está de Ibn Hayyan, sobre todo el volumen 5 y 7, de Ibn al-Qutiyya, ¿no?, sevillano, que fijaos que su propio patronímico, el hijo de la Goda se refiere a la nieta de Witiza, de este rey visigodo, y esta Sara la Goda fue ya una mujer importante en el siglo VIII. Fijaos que con solo 12 años se tiene que marchar a Damasco a defender su herencia. Luego, aunque estemos hablando de mujeres andalusíes, pero en siglos anteriores hubo mujeres destacadas y firmemente convencidas de que tenían que defender su puesto en la historia. Luego tenemos al Macari, otra crónica de un argelino, y Ibn Idarí del marroquí del siglo XIV. Y luego libros de otras materias donde aparecen reflejadas ellas, ¿no? De Ibn Hassan, sobre todo, que tendríamos el collar de la paloma, Tawq al-Hamama, el Naql Arus, de Ibn Hassan también, o Kitab al-Muhaya, que habla del libro de los estados, de los oficios, donde luego veremos oficios interesantísimos y con un peso social e intelectual increíble. Junto a estas antologías, estas crónicas, estos diccionarios, luego tenemos los documentos notariales de divorcio, de manumisiones, es decir, de muchas mujeres esclavas que fueron liberadas por distintas razones. El libro de los contratos de boda, que eran importantísimos en la época. Entonces, todos estos documentos le han llevado a los investigadores a ir recopilando y a ir sumando. Y yo estoy haciendo pues lo mismo que ella y ellos, seguir sumando y seguir, digamos, ampliando este gran libro, ¿no?, de ella. Desde el punto de vista arqueológico, pues también, sobre todo a partir de los años 60-70, fijaos qué curioso, esculturas o lápidas sepulcrales o alguna insignia donde aparecía el nombre de una mujer, ni era traducido, ni era datado, ni era investigado. Y a partir de los años 60 hubo varias, sobre todo arqueólogas, que van a alarmarse, ¿no?, y decir cómo todos estos documentos arqueológicos, ¿por qué razón no han sido estudiados? Bueno, pues hay unas lápidas fundacionales de mujeres, os nombro algunas, pero dan fe o nos dan muestra del peso que tuvieron, como por ejemplo una lápida que se encuentra, una lápida fundacional de un alminar de Mushtaq, que fue una favorita de Abderramán III, o la inauguración de una fuente en Écija de Subh, que fue la favorita de Alakén II, o el minarete del alminar de Rumaquilla, ¿no?, esta mujer vinculada a la historia de Sevilla, de la que luego hablaremos un poco. Luego varios objetos de marfil de una hija de Abderramán III, uno de ellos curiosísimo, que es un estuche de juegos. Los juegos van a estar vinculados a las mujeres andalusíes y van a formar parte de la vida social. Por ejemplo, el juego del achatranche, del ajedrez, el juego de las damas. Yo no sé si os suena el libro de los juegos de Alfonso X el Sabio, que hay unas miniaturas preciosas y aparecen muchas damas jugando, ¿no?, a las damas, al ajedrez. Entonces, el mundo de los juegos, que luego fue prohibido por
por las doctrinas religiosas, digamos, más radicales, pues las mujeres dominaban los juegos porque su vida social era de compartir y era de educación también, por ejemplo, de los niños en el harén. Bueno, pues esto sería como digamos, pues lo más pesado, ¿no?, de la charla. Y ahora vamos a empezar a conocerla. La primera, y como estoy en Sevilla, pues Rumaiquilla, ¿no? Rumaiquilla fue de procedencia esclava porque pertenecía a su amo Rumaic, pero como de esa condición de esclava, que bueno, uno de sus trabajos era acarrear bestias de carga, ¿no?, acarrear mulas, pues llega a ascender y a tener un peso intelectual y cultural en el Reino de Sevilla increíble. En las crónicas oficiales, Rumaiquilla es apreciada por todos los intelectuales que llegan al reino, dan fe en sus escritos, llegan con regalos hacia ella y digamos que es un honor que ella les dé consejos literarios en ese salón literario que existía en la corte. Solo conservamos un poema de ella, qué lástima, ¿no?, qué pena, toda una vida intelectual y toda una vida de estudio y de riqueza, pero solo se conserva un poema. Y lo hermoso es que en la historia se ha conservado su vida, su vinculación, ¿no?, al Mutamid, pero como los diplomáticos que llegan a la corte de Sevilla, que no solo llegan de la zona andalusí, sino que llegan de Sicilia, de Nápoles, de Cairuán, de otros puntos del Mediterráneo, en realidad quien quieren visitar y con quien quieren tener una presencia real intelectual es con Rumaiquilla, ¿no? Bueno, pues aunque digamos que su final es una desgracia, ¿no?, se tiene que marchar a Ahmad, al exilio, sigue recordada a lo largo de la literatura medieval y sorprendentemente, por ejemplo, en el cuento 30 del Conde Lucanor aparece como esa reina caprichosa pero culta, esta mujer que domina al rey y que entre uno de sus caprichos era que la zona del norte de la ciudad de Córdoba en el mes de febrero deseaba que estuviera como cubierto de nieve y al ser imposible lo cubre de almendros. Es una leyenda que luego se apropia de Medina Zahara, ¿no? Pero bueno, una leyenda que ya le da peso a lo largo de la Edad Media a la literatura medieval. Nunca la olvidan, ¿no? Es apreciada y de hecho pues se conserva un mausoleo en Ahmad, donde fallece, que es precioso, de unos azulejos que recuerdan al azulejo sevillano y con una inscripción, digamos, que da honra o da peso a la vida de Rumaiquilla. En esta corte sevillana vamos a empezar a vincularla también, aparte de las poetisas, ¿no?, de la época, con el oficio en el que van a sorprender las mujeres, que son las katibat. Las katibat son secretarias de condición esclava. Normalmente su familia también ha pertenecido a ese oficio, es decir, el padre o la madre con toda seguridad han sido también katib o katiba. Y en la corte sevillana pues va a destacar al-Adbadilla, que fue katiba de al-Mutadid, una mujer increíble porque no solo hace la función de secretaria, es decir, se encarga de la correspondencia personal y muchas veces oficial del rey, sino también pues va a seguir con un peso intelectual en la corte. Entonces va a ser una gran poetisa, sha'ira, una gran literata, es decir, que va a estudiar y va a escribir ensayos sobre la literatura, adiba, y va a ser también una genial lexicóloga, muayamía, ¿vale? Entonces, este oficio en el que sorprenden las mujeres no solo se van a quedar con ese trabajo de secretaria, sino que lo amplían intelectualmente. ¿Qué otras cátibas deberíamos de tomar de la mano y no olvidarlas? Pues mira, en Córdoba estaría Lubna, que se convierte en una de las secretarias más vinculadas de manera más estrecha a Alaquén II, que va a trabajar en la biblioteca de Alaquén. ¿Sabéis el peso fundamental que en el siglo X tuvo esa biblioteca?
porque recopila manuscritos, libros y documentos valiosísimos de medio mundo, y ella pues va a cuidar y a velar por ellos, sobre todo en el traslado que hubo del Palacio Califal en la ciudad, en la Medina, hasta Medina Zahara. Ella también va a destacar en otros estudios, va a ser una gran gramática, le va a encantar la aritmética, también va a tener una parcela en la enseñanza. Y bueno, pues mi trabajo sobre todo en Córdoba es recopilar el trabajo de ellas, difundirlo y que tengan una calle en Córdoba. Entonces, con ella, con Lubna, conseguimos, ¿no? Bueno, yo porque soy más pesada que una losa, que aparezcan en las calles de Córdoba estas mujeres andalúes. Bueno, pues en 2017 ya existe una calle que se llama Copista Lubna, ¿no? Luego estará Fátima bin Zakaria, que también su padre fue un cati célebre, y de ella pues interesa porque fue una genial bibliotecaria que empieza a catalogar los libros. En el caos de las bibliotecas andalusíes, ella empieza a observar que necesitamos un catálogo de materia, una datación de fechas, en la zona de traducción, una zona de filología, de griego, de árabe, de latín, de arameo, ¿no? Entonces fue una genial bibliotecaria, y es lo que os digo, que fallece con 94 años, es enterrada en el norte de la ciudad, en el cementerio de Salama, porque los cementerios en Córdoba, en el califato, van a tener también nombre de mujer, y acude toda la ciudad a despedirla. Luego la ciudad, no solo los nobles, los intelectuales conocen la labor de Fátima, sino también las clases más humildes. Qué hermoso cómo la valoran y cómo le dan ese prestigio, ¿no?, de acompañarla ceremoniosamente en su funeral. Luego hay otras cátivas, estaría Muzna de Abderramán III, Kidman, Sumurrut, Millán, Radilla, de distintas etapas. Y fijaos la que os voy a contar ahora, qué curioso. Zid Nazin al-Baghdadiyya procede de Bagdad, y como imitaba maravillosamente la letra de Abderramán III, cuando Abderramán ya envejece y le falla ya la vista, ¿a que no sabéis lo que hacía? Que había documentos que firmaba o que redactaba como si fueran documentos oficiales de Abderramán III. Luego fijaos qué peso tuvieron ellas y cómo van a ser valoradas intelectualmente. Después de oficio de las cativas tenemos las nasihat. Las nasihat, que significa mujeres copistas, son de condición libre, suelen tener un trabajo fijo, con lo difícil que hoy en día conseguir un puesto fijo, ¿verdad? Bueno, pues estas nasihat conseguían un puesto fijo porque eran contratadas evidentemente en palacios, en almunias, en casas de intelectuales, en bibliotecas privadas. Se encargan de la copia de documentos constantemente. Destacan, no conocemos un nombre de estas mujeres humildes, sí ahora hablaré de otras pocas de condición noble, pero sí se cuentan las crónicas oficiales estas de las que os he hablado, que en la etapa de Alaquén II llegó a haber en un arrabal asharquí, es decir, de la zona oriental de la ciudad, hasta 170 mujeres con este oficio, que no solo se encargaban de la copia de documentos y de libros y de manuscritos, sino a su vez hacían una función social impresionante, porque aquellos que no sabían escribir, digamos que servían de función social para un contrato de compra-venta, de arrendamiento, una herencia, un impuesto. Entonces, fijaos lo importante que fueron estas nasihat en la ciudad de Andalucía, porque eran como una especie de, como una asistenta social o incluso a veces abogada, en el sentido de que podrían asesorar en toda aquella problemática laboral diaria que tenía la condición humilde.
Otro oficio destacado, y este es exclusivo de mujeres, estarían las quillán. Las quillán son las esclavas cantoras. Estas esclavas cantoras van a ser apreciadas, van a ser compradas a unos precios increíbles. Incluso va a haber una subasta en las que se van a alarmar en el sentido de que prácticamente te hipotecabas si contratabas a una de ellas. Evidentemente estaban en los palacios de los emires, hijos de emires, de los grandes califas, también de los nobles. Y fijaos qué curioso, estas esclavas cantoras van a seguir su oficio a lo largo de la Edad Media, prácticamente hasta el siglo XIII y XIV, contratadas no solo por Andalucía y musulmanes, sino también por reyes cristianos, por Alfonso X el Sabio, por Juan II, por Sancho IV, y va a llegar su oficio no solamente a estar en palacio y en Almunia y en las reuniones de recreo nobles y de intelectuales, sino incluso en el Corpus Christi de Granada. Llegan a actuar hasta el siglo XV. La música morisca se va a prohibir, fijaos, por la Inquisición en 1566. Luego este oficio de mujeres cantoras, que la mayoría luego también van a ser geniales poetisas, pues fijaos si sobresale siglo. En cuanto a las nasijat que os he dicho nobles, os he hablado de estas de condición humilde que vivían en barrios, que muchas no tuvieron la obligación de desposarse, porque al tener un sueldo fijo y una condición social estimada, muchas no tuvieron que estar obligadas al matrimonio, como sabéis que era lo que imperaba en la Edad Media. Si una mujer quería sobrevivir y no podía disponer de un oficio independiente. Bueno, pues en cuanto a las copistas nobles, tenemos, por ejemplo, fijaos qué curioso, Al-Bajá, que era hija del emir Muhammad II, una mujer intelectual a más no poder, que sobre todo se va a encargar de la copia de Coranes. Cuando acudían los diplomáticos a la ciudad de Córdoba, tanto en época de emirato como califato, el principal obsequio o el primer obsequio eran Coranes. Entonces, esa copia de Coranes, con una maravillosa letra cúfica, que prácticamente eran obras de arte que aún se conservan en algunas bibliotecas del mundo, pues van a estar hechos por estas mujeres copistas. Luego tenemos la hermana de Maimónides. ¿Verdad que Maimónides nos suena? Claro que nos suena, ¿no? Como intelectuales o que somos o por interesados en la vida cultural. Pero ¿verdad que os suena el nombre de Shulamit? Sulamita, bueno, pues la hermana de Maimónides. Y ella fue una excelente copista que escribe en árabe y en hebreo, y que, fijaos, la obra de Maimónides a veces va a ser copiada por ella y, cuidado, a la muerte de Maimónides también difundida. Entonces, muchas hermanas de grandes intelectuales, su obra se va a conservar, sobre todo porque ellas van a tener esa función de copista. Entonces, qué hermoso, ¿eh? Qué hermosos estos oficios, y por eso os digo que no podemos olvidar sus nombres y tienen que permanecer en la memoria. Con estas quillán esclavas cantoras, que eran de una condición esclava, en contraposición, vamos a tener también a mujeres nobles, poetisas y maravillosas cantoras, como, fijaos cuáles, Handuna y Ulayab. Yo no sé si os suena el músico Siryab, que llega a la corte de Abderramán II, un magnífico músico que se trae la música más hermosa, más refinada de Oriente, de Bagdad. Bueno, pues tiene 8 hijos y 2 hijas. Y estas 2 hijas van a ser excelentes en música. Va a haber un conservatorio en la ciudad de Córdoba. Y la que permanece en la historia es Ulayab, que le llamaban Ulayab la Ayusa, porque muere muy anciana. Ayusa significa anciana. Y entonces todos esos documentos musicales
que luego se van a transmitir y traspasar a los conventos de toda Europa, conventos femeninos y también a conventos masculinos, donde están esos libros de música, ¿no? Que luego esas cantigas de Alfonso X el Sabio traduce al castellano, pues van a ser obras de mujeres nobles. Luego tenemos las llamadas medinesas, porque se forman en la ciudad de Medina, de Fadal, Alan y Qalam, que van a ser concubinas favoritas de Abd-ar-Rahman II. Fijaos qué curioso que en la historia tanto del Emirato como del Califato de Córdoba y luego en las cortes almohades y almorávides y en reinos de Taifa, van a ser en realidad las concubinas las que tengan el peso político, diplomático, social y cultural. Entonces, como así una pincelada, todos nuestros emires y califas de Córdoba van a ser hijos de concubinas, salvo la abuela de Abd-ar-Rahman III, que es una princesa vasca llamada Onneca, que los musulmanes la apodan Dur, que significa perla. Entonces, fijaos qué curioso, estas mujeres concubinas de condición esclava, que muchas se van a convertir en esposas porque van a tener tal peso político que ya el propio emir o el propio califa las desposa. En la doctrina musulmana podían tomar hasta 4 esposas por el Corán. La mayoría eran primas por línea paterna, mantenían la endogamia. Pero luego tenían un número increíble de concubinas y en el harén, las que tienen ese peso intelectual y cuidado, sobre todo diplomático cuando hay conflictos, y hubo mucho a lo largo de la historia, van a ser de ellas, de estas concubinas. Os digo el nombre de algunas para que veáis cómo la misma ciudad de Córdoba y la misma historia las conservan las crónicas. Y por eso cuando recurrimos a la traducción de libros de muchas materias, están sus nombres. Fijaos, el primero es el de Tarub. Tarub significa embeleso. Y Tarub, pues era una concubina favorita de Abd-ar-Rahman II, que fijaos qué hace. Se aprovecha de ese encanto que tiene y de esa belleza para dominar durante un tiempo a Abd-ar-Rahman II. En ese momento de dominio, porque prácticamente hay varias leyendas y hay otra parte histórica, en que cuando le tocaba el turno sexual a Tarub, para que Abd-ar-Rahman tuviera que entrar a su aposento, tenía que depositar unos cuantas bolsas de dinares de oro o de plata, que ya los visires y los ministros de la época se escandalizan y critican la locura de Abd-ar-Rahman II, en ese momento de embeleso, ¿qué es lo que hace? Ella tuvo, además de varios hijos, 2 hijas, es capaz de reformar la política de la herencia de las hijas. Y gracias a esa política fundacional de herencias de hijas, fijaos qué hermoso, luego otras musulmanas, pero cuidado, luego también otras cristianas, se van a aprovechar de esa normativa judicial de herencia para que sus hijas, a la muerte, al fallecimiento tanto de sus padres como también de sus madres, puedan tener un peso importante en el reparto. Entonces, fijaos cómo de esa belleza y de ese embeleso, esa política de herencias también es capaz. Incluso su hijo Abdallah, a Abdallah no lo llamaban Ibn Abd-ar-Rahman Athani. ¿Sabéis cómo llamaban a su hijo Abdallah? Ibn Tarub, el hijo de Tarub. Una cosa increíble. Nuestro segundo apellido es el de nuestra madre, ¿verdad? Pues fijaos que ya en este siglo IX a él lo llaman el hijo de Tarub. ¿Por qué? Por el peso social, político y diplomático que tiene ella. Nosotros en España nos tuvimos que esperar a 2017, sorprendente pero cierto, hasta que el Código Civil dice que si tú quieres
tu apellido materno esté en primer lugar. Y en el siglo IX, Tarup ya estaba en primer lugar. Luego tenemos a Ayap, concubina de Al-Hakam I en el siglo I, Al-Hakam I en el siglo IX. Mira, Ayap es estéril. Cuidado, qué peligro. Una concubina estéril prácticamente se iba a la miseria, porque si no tenías hijos, sobre todo hijos varones, y te convertías en un walad, es decir, en madre de un hijo varón, posible heredero del emirato, el concubinato, como hemos dicho. Yo como concubina, si tengo un varón, cuidado, me puedo convertir en la madre del futuro emir o califa. Bueno, pues ella al ser estéril, fijaos qué peligro. Pero Al-Hakam I la protege de una manera increíble porque era una mujer salihah, significa piadosa, que ayuda en todo momento, además de una mujer increíblemente sabia. Al-Hakam I, cuando tiene dudas políticas, cuidado, acude a ella, acude a Ayap. Ella funda una leprosería en el arrabal de Shakunda. Está en la zona sur, cerquita de donde yo vivo, arrabal de Shakunda. Bueno, esa leprosería es la primera leprosería de Europa. Y vamos a crear un modelo de asistencia sanitaria a aquellos enfermos de lepra que morían en el exilio. En el momento que eras condenado por la lepra, abandonaban la ciudad. Bueno, pues ella los acoge. ¿Y cómo coge bienes económicos? Fijaos qué inteligente. Fundan Almunia, una finca de recreo que también tiene una parte de riqueza porque tiene agricultura. Bueno, pues con esa riqueza le sirve de sustento de la leprosería y va a ser conocida en toda la ciudad. Nuestro polígono de la Torrecilla, que está en el sur de la ciudad, fijaos, se llamó Arrabal Al-Ayap, es decir, el pueblo de Córdoba tenía un barrio con su nombre. Funda una mezquita y tiene también una mezquita con su nombre. La leprosería llevaba su nombre. Y en la ciudad de Córdoba, ¿sabéis qué? Que no tenemos ni un organismo oficial, no tenemos nada con nombres femeninos, que es lo que yo reclamo ahora. Que qué menos que los institutos, los colegios, bueno, sí, el Hospital Reina Sofía, y hay una escultura de Isabel la Católica en el Alcázar. Y ya no hay más cosas. Y mira todas las que estoy nombrando. Y no hay ni plazas, ni edificios, ni esculturas, no hay nada. Entonces mi lucha es que estén en la ciudad porque forman parte de la historia de Córdoba. Y si no tienen un nombre, no van a ser recordadas. Luego está Shifa. Shifa fue concubina de Abderramán II, funda una mezquita, funda un colegio de huérfanos. Va a ser muy curioso la insistencia de muchas de ellas por criar y educar a los huérfanos. Ellas a sus hijos se encargaban desde pequeñitos de educarlos en el harén. Prácticamente hasta la pubertad, estos futuros emires y califas los criaron sus madres. Sus conocimientos de poesía, del Corán, de política, de diplomacia, se lo dan sus madres. Y cuando llegan a la pubertad, sí pasan a la madrasa, que normalmente pues, los maestros van a ser hombres, pero ahora luego os contaré que también hubo maestras, también hubo ustadas y hubo mudarrisa. Luego tenemos a Subh. Bueno, Subh si os puede que os suene más, porque se convierte en su comienzo era una esclava muganniya, una esclava cantora. Las esclavas cantoras tenían unos conocimientos intelectuales, eran las grandes humanistas de Al-Ándalus, porque tenían que pasar varios años de formación. No solamente tenían conocimientos de música, cuidado, tenían conocimientos de política, de derecho, de filosofía, de medicina, de poesía, de astronomía. Increíble.
Por eso ellas forman parte de los círculos intelectuales, es decir, yo compro una esclava cantora y está en todas mis reuniones y en todos mis salones literarios y en todos mis actos políticos, culturales y de todo tipo, porque voy a presumir de ella. Voy a presumir, cuidado, de la belleza, porque tenían un prototipo de mujer, pero cuidado, voy a presumir también de su sabiduría. Luego tenemos a Zaida, que ella fue concubina de Alfonso VI. Su primer marido fue hijo de Rumaquilla, Abu Nasr Fat al-Maumun, que gobernó Córdoba. Bueno, pues mirad, Zaida, cuando llega a la corte castellana, tiene tanta preocupación por todos aquellos documentos que se van a quedar en la ciudad de Córdoba, porque es asolada por los almorávides, que le pide a Alfonso VI que todos esos documentos y esos libros se rescaten y son la base o son el fundamento de la Escuela de Traductores de Toledo, que seguro que os suena a todos, ¿no? Bueno, pues esa base que hay de documentos andalusíes son gracias a la labor de Zaida en el siglo XII. Estamos como ampliando el camino, ¿no? Porque entonces, cuando yo llegaba, por ejemplo, como diplomático de otro punto del planeta, como le ocurrió a muchos diplomáticos que llegan a la ciudad, fijaos cómo la ciudad estaba poblada de nombres, de mezquitas con nombre de mujer, de hospitales con nombre de mujer, de cementerios. Los 3 cementerios principales donde se enterraba la gente noble tenían nombre de mujer. En el norte teníamos el cementerio de Salama, que era esposa de Mohammed I. En la zona este, el de Muta, que era concubina de Abderramán II. Y en la zona noreste, el de Muammara, que también fue concubina de Abderramán II. La ciudad estaba plasmada, llena con nombres de mujeres. Entonces, para que veáis el peso, ¿verdad? Ahora a muchos cronistas y muchos investigadores arabistas le está costando decir que sí a esto, pero es que están los datos, ¿no? No me estoy inventando nada. Esos nombres estaban. Y lo mismo con el nombre de las mezquitas. Ella, para fundar la mezquita con sus bienes, cuidado con sus bienes, porque era una labor también política. Yo soy concubina de un emir o un califa y yo me tengo que ganar el prestigio del pueblo. ¿Cómo me lo gano? Fundo colegios de huérfanos, fundo hospitales, me preocupo de ayudas sociales. Fijaos, las primeras pensiones de viudedad son del siglo IX. Se le llama nafaques, no me acuerdo del otro término, pero son ayudas de bienes asistenciales, algunas eran ayuda alimentaria y otras ayudas económicas. Y estas concubinas se van a encargar de que estas mujeres de condición humilde, que no tengan oficio y dependan del marido, en su condición de viuda, sean asistidas. Y otra cosa curiosa, aquellas mujeres que eran maltratadas, también hay un centro de acogida para mujeres maltratadas. Entonces, toda esta asistencia social que tienen en manos de mujer, ¿cómo no luego cuando fallecen, cómo no van a asistir a su entierro? ¿Cómo no le van a rendir pleitesía y homenaje por todo aquello que hacen, aunque tengan una labor también política y tengan también una labor, digamos, de un interés personal? Pero cuidado, y toda la labor social que hicieron, ahí queda, ¿no? Bien, ¿cómo voy? ¿Voy bien de tiempo? Bien. Bueno, seguimos. En el mundo de la medicina
Bueno, evidentemente en la condición noble están aquellas, fijaos qué hermoso, a las parteras, las llamaba el pueblo Nisa al-Hakima, mujeres sabias. Las mujeres parteras además tenían unos conocimientos de esta actual nueva herboristería que parece que se ha inventado pero que no es nueva, que tiene una infinidad de siglos, que ya este conocimiento de las plantas centrales, ¿no?, que viene ya de los sumerios, ¿no? Pues fijaos, si estas parteras sumerias y luego se traslada el oficio de las herberas, bueno, pues también hubo médicas nobles con una formación intelectual, cuidado, que recibían el ijaza. El ijaza es que yo recibía una licenciatura y ya tenía la disponibilidad de enseñar. Y muchas mujeres andalusíes van a recibir ese ijaza. Entonces, no solo médicas, sino literatas, maestras, poetisas, astrónomas, hasta juezas. Ahora veremos algunas, ¿vale? Entonces, seguimos abriendo el marco. En medicina, sobre todo, destacan las médicas almohades que fueron geniales. Fijaos, de Abenzoar, un médico sevillano del siglo XII, va a formar a sus hijas, también tuvo hijos, pero en la medicina va a formar a sus hijas y destaca Amra, una médica excelente en la corte que también va a asistir a hombres, porque muchos de ellos van a decir que me da igual, que me asista ella. Tengo más confianza en esta médica ilustre que en otro médico. Y su nieta, Amar. Y en el 12 también tendríamos a al-Hasan. Sus tratados de medicina luego, a lo largo de la Edad Media, se trasladan a muchos conventos femeninos, porque en los conventos femeninos había unas boticas y como en los conventos femeninos, bueno, los que yo estudio en la ciudad de Córdoba, que existen desde el siglo XII, se distribuyen en distintos barrios y algunos eran barrios humildes, cuando llegaban épocas de epidemia o de necesidades o de enfermedades que no había manera de solventar con las mujeres herberas, se acudía a la boticaria del convento y estos tratados de medicina, que fijaos, ya eran traducidos por las bibliotecarias de los conventos, porque en la Edad Media el saber de las mujeres en los conventos era increíble. En los conocimientos de música, estos tratados musicales que luego en el XIX, ¿no?, cuando se desamortiza, se pasa a los expedientes de las bibliotecas y la mayoría de documentos musicales son de conventos femeninos y la mayoría de los tratados médicos, cuidado, traducidos del árabe al castellano naciente, están en conventos femeninos. Y cuidado, la mayoría de los tratados de poesía, de derecho, de astronomía, de filosofía, vienen de conventos femeninos. Entonces, estas mujeres andalusíes, su huella ha permanecido y luego se expande por Europa sin ningún reconocimiento o valor. Entonces ya es hora de que todo este trabajo imperioso que hacen a lo largo de los siglos se reconozca. En el mundo de la justicia hay varias juezas. Injustamente no conservamos su nombre, pero mirad, en el siglo XIV hubo una esposa de un cadí es un juez religioso en Loja, que todos los asuntos judiciales más complejos requerían el asesoramiento de la jueza. Su propio marido, que era juez, cuando no sabía qué hacer, acudía a su mujer. Hasta en la justicia, ahora estoy traduciendo varios textos de este libro que antes os he nombrado, de Naqlarus, que significa los lunares de la novia, de la desposada, donde Ibn Hasan habla de varias juezas del siglo X, y es curioso cómo en justicia
van a tener un peso importante, sobre todo cuando se quería a una mujer con bienes que quedaba viuda o, cuidado, alguna hija única que tenía bienes, si la familia política o su familia propia quería apoderarse de sus bienes, la desprestigiaba y la acusaba de adulterio, de que era infiel, de que había robado. Estas jueces hacían de intervención y eran sus grandes defensoras, que luego en la Inquisición, bueno, no destaca la labor de jueces, pero sí mujeres herberas que van a tener conocimientos legales. Hay documentos de la Inquisición en Córdoba de una que se le llamaba, además tenía fijado, en el auto de fe aparece como doña, es decir, que era mujer noble y que era respetada, pero en el auto de fe la condenan de astróloga judiciaria porque acudía a los autos de fe en que muchas mujeres, para apropiarse la Inquisición o las familias de sus bienes, eran acusadas de hechiceras o de herejes o de luteranas o de asesinas o de ladronas. Entonces, fijaos cómo muchas mujeres a lo largo de la historia fueron grandes abogadas y grandes juristas. Lo mismo en el mundo de la astronomía. Hay astrolabios de Al-Ándalus repartidos por medio mundo. Cuando hubo expolio, pues uno de los bienes, digamos, más de compraventa en los exilios, ¿no?, en la derrota, fueron los astrolabios. Bueno, pues fijaos, tampoco conservamos su nombre, pero en la etapa de Alaquén II, en el que Córdoba era el faro intelectual del mundo y digamos que el astrolabio era el objeto más preciado, casi que toda Europa, es decir, astrónomos de Europa acudían a la ciudad para aprender a manejar el astrolabio, era una astrónoma la que le enseñaba a aquellos europeos que venían a manejarlo. Tampoco conservamos su nombre. Qué gran tristeza, qué gran injusticia, pero era una astrónoma. De hecho, Alaquén II invierte en ella, ¿no? La beca de estudios vale una pasta hoy en día, ¿no? Vale un dineral. Bueno, pues invierte una fortuna Alaquén II porque ella marcha con los mejores astrónomos de Oriente a estudiar y vuelve convertida en una astrónoma ilustre. ¿Vale? Fijaos de oficios que tenemos. Es que la ciudad está poblada de mujeres, ¿sí o no? Y la función social es increíble. Y lo hermoso es que gracias a estas crónicas oficiales, donde hay pinceladas de ellas, gracias a estos libros de otras materias que están en ellas, gracias a esos diccionarios biográficos que, aunque nos digan poquito, al escarbar o al desenterrar, porque muchas están prácticamente enterradas, conocemos su labor. Y yo, como profesora de lengua y literatura, mi amor por ella empezó con la literatura. Cuando yo empecé a poder traducir un poquito, mi gran sorpresa era, claro, yo empecé a traducir grandes poetas, no hombres, pero yo decía, pero es que no había ninguna. Y ya me dieron el nombre de Igualada. Y yo decía, pero es que solo está Igualada. Y ya descubrí a Aisha y digo, pero es que solo está Aisha. Entonces, como esta tela de araña, ¿no?, de aracne, ¿no?, que va desenterrando y tirando de un hilo, pues te lleva a cientos, ¿no? Las grandes arabistas españolas, ¿no?, Teresa Garulo, María Jesús Viguera, María Jesús Rubiera, Teresa Casal, Carmen González Gutiérrez, infinidad de arabistas mujeres tiraron del hilo, pero claro, la labor ahora es difundir, porque ya son grandes investigadores arabistas con un peso, digamos, en grandes universidades, pero si no se difunde, como yo que soy una simple juglaresa, pues se queda en nada, porque los trabajos de investigación, las grandes tesis, eso se queda en las bibliotecas, os lo aseguro que sí. Vamos, doy fe porque frecuento archivos
y se alegran de que vaya. Entonces, si yo como juglaresa, ¿no? Simple juglaresa no difundo, se queda en nada. Bueno, pues mira, está Aisha. Aisha en el siglo X fue como la poetisa favorita de Abderramán III. También fue una excelente copista, copiaba los Coranes preciosos con una excelente letra. Su padre es también maestro de literatura. Y fijaos qué curioso, ella va a dar un paso más y va a ser un punto de ayuda en las mujeres poetisas, porque ¿qué le ocurría en el siglo X a las poetisas? Que componían sus poemas, que a veces para vivir y sobrevivir componían poemas panegíricos, poemas de alabanza al emir, al noble, al literato de turno, para ganar unos dinares, para ganar dinero, pero se enviaban por correspondencia esos poemas y ellas no lo podían recitar en público. Y entonces dijo Aisha, se acabó, voy a recitar poemas en público. Y si lo he compuesto yo, que no lo recite otro poeta. Y se atreve, fijaos, incluso a recitar poemas que dedica al Muzáfar, al hijo de Almanzor, ¿vale? Ante el hijo de Almanzor recita poemas. Entonces, imaginaos la asistencia de hombres que habría en esta corte, ¿no? Desgraciadamente solo se conservan 3 poemas. Como ella empieza a ser una poetisa de renombre y otros poetas de la época le piden consejo, digamos que tiene una fuente y unos ingresos económicos importantes, y ¿sabéis qué hace? Que como vive de su trabajo, no se casa. ¿Y ahora qué ocurre? Que había un noble, un poquillo pesado, que le hacía la vida imposible. Y requerimientos, y requerimientos, y requerimientos. ¿Y sabéis qué hace? Que compone el siguiente poema. Una leona soy, y nunca me agradaron los cubiles ajenos. Y si tuviera que escoger alguno, yo que tantas veces los oídos cerré a los leones, nunca elegiría a un perro. ¿Ha quedado claro? Es decir, como tú, he tenido mejores. Entonces, déjame en paz, ya la dejo en paz. Ese poema se hizo popular en la ciudad de Córdoba y muchas poetisas que vivían de su oficio, ¿sabes qué decidieron? No, voy a recitar en público, cuidado, eso sí, velada, porque ella es una mujer que va a conservar a Sharaf, el honor, no va a ser una monjarifa. Entonces, como va a conservar el honor, recitaba en público, velada, y a veces tras una celosía o tras un cortinaje, pero recitaba ella sus poemas. ¿Vale? Otra que tenemos, ¿cómo voy? Bien. Ya, ¿sí? No, bien. Ya nos queda poquito, ¿no? Bueno, otra que os quiero nombrar, bueno, esta fue también esclava cantora del siglo IX, que se instala en la corte sevillana, que se llama Qamar, que la compra un noble sevillano, Ibrahim Hayay. Bueno, pues él, digamos que aprecia tanto su sabiduría y que prácticamente ella se convierte en la dama de su casa. Ella bueno, solo se conservan 2 poemas de ella. Bueno, era una excelente literata, unos conocimientos musicales increíbles, destaca ya como, digamos, un punto de arranque de ese amor por la música que tiene la ciudad de Sevilla hasta hoy, ¿verdad? Como se decía en la Edad Media, ¿no? Que cuando moría un músico, ¿no? Su obra y sus instrumentos musicales iban a Sevilla. Bueno, pues ese amor por la música que tiene Sevilla. Bueno, pues ella llega a ser la dama de esa casa del noble sevillano, y en honor le compone un panegírico. Ella procede de Bagdad y bueno, pues su lástima, su pena continua va a ser esa melancolía que tiene por la ciudad,
y os recito al menos unos versos para que veáis la maravillosa poesía oriental que ahora se estudia en medio mundo, ¿no? Bueno, muchas universidades donde se estudia la poesía de Al-Ándalus, es verdad que se estudia a los poetas, pero ya es hora de que también se estudie a las poetisas, porque esa literatura que la llaman ellos árabe clásico o literatura neoclásica andalusí, pues tiene también que estar en manos de ellas. Dice así: ay, lloro por Bagdad y por Irak, por sus mujeres cual gacelas, por el hechizo de sus ojos, por sus paseos junto al Éufrates, con rostros semejantes a la luna sobre los collares, bellas que en una vida de delicias se contonean lánguidas, igual que si sintiesen una pasión sin esperanza. Ay, el alma daría por mi tierra. Todas las cualidades que refulgen de su esplendor proceden. No tienen nada que envidiarle a Ibn Zaidún, por ejemplo. Nada, nada. Ni a Ibn Hayyan o a Ibn... No tiene nada que envidiar. Otra de las poetisas que además se instaura en Sevilla, en la corte sevillana a partir del 1009, peregrina a la Meca y ya recibe el título de Al-Haya, mujer peregrina, ¿no? Mujer también sálija, piadosa, pero la quiero destacar, se llama Marjan Abi Yaqub, porque enseña literatura a mujeres, pero cuidado, llegará un momento de prestigio que tiene de la gran profesora que es de lengua y literatura, que también va a enseñar a hombres. Entonces hay un poeta, Al-Muhanna, que ya de adulto, mirad qué hermoso, le escribe un poema de agradecimiento. Yo cuando mis alumnos ya mayores, pues yo ya me queda poquito para jubilarme, me encuentran por la calle, a mí la más alegría que me dan, ¿no? Que además me pongo como un pavo real, es que me diga: Inma, lo que yo me acuerdo de tus clases y lo que yo me acuerdo de esto y de lo otro. Entonces yo soy un pavo real. Pues este poema de amor hacia ella, ¿no?, de su alumno. Os voy a leer el poema porque mirad qué hermoso, ¿no?, cómo él le agradece su amor por la poesía. Dice: ¿cómo no he de mostrar mi gratitud por todo lo que tú me has dado, si poseo por fin la lengua de los hombres y los genios? Oh mujer singular en este tiempo, por tu delicadeza moral y única por tu sincera entrega en el trabajo. A la Virgen María te pareces por el temor de Dios y has superado a Al-Hansa con tus versos y refranes. La compara a la Virgen porque era una mujer piadosa, buena, y la compara con Al-Hansa, que fue una poetisa preislámica, famosa también. ¡Qué poema más hermoso!, ¿no? O sea, qué huella y qué hermoso que hemos podido rescatar a esta poetisa por el poema de su alumno ya adulto. Y ahora nos vamos un poquillo al mundo picante, porque la poesía erótica, esta que está en muchas moaxajas, que luego traduce Alfonso Díaz el Sabio, que luego está en la poesía picante del arcipreste de Ita en el libro del amor, del buen amor, o está en el de Camerón, en la literatura erótica italiana, o que luego está en la literatura también erótica francesa, en fin, esto ya está en Al-Ándalus. Y las mujeres eran picantes. Y las poetisas no eran mujeres pacatas para nada, y muchas liberales en el aspecto sexual. Os leo unas pocas para que veáis cómo esta poesía erótica, bueno, que sus precedentes también están en la literatura romana, pero bueno, que en la etapa de Al-Ándalus no solo hubo poesía erótica de poetas, sino también de poetisas. Bueno, esta fue un reproche. Hafsa bin Hamdún, de Guadalajara, que bueno, es una excelente poetisa, solo se conservan 2 poemas, pero bueno, pues tenía relaciones con 1001 amantes, y hay un amante al que ella abandona, y el ofendido, ¿no?, pues le dice que, pero bueno, ¿cómo has sido capaz de dejarme, no? ¿Cómo te atreves? Y ella le compone lo siguiente: tengo un amante a quien no gusta hacer reproches, y cuando lo dejé, de orgullo se llenó y me dijo: ¿has visto a alguien semejante a mí?
Y yo también le he preguntado, ¿y has encontrado tú quien me haga sombra? ¿Vale? Es decir, eran directas, graciosas, sin pelo en la lengua, lo que tenían que decir lo decían. Y bueno, pues termino con aquella poetisa que a mí me dio luz, Gualada, que su nombre significa parto, significa nacimiento. Es la poetisa que en la ciudad de Córdoba tiene una calle, en la zona norte de la ciudad, y hay una escultura cerquita de los baños califales de unas manos enlazadas que se llama la estatua de los amantes, porque ella tuvo una relación amorosa con Ibn 10 años más joven que ella. Cuidado, porque era, digamos, de honor que las mujeres se relacionaran con hombres más jóvenes, toma ya, era algo digno de alabanza, no suponía ningún, como hoy en día, por desgracia, aún supone, pues, no sé, ¿no?, un juicio de valor. Bueno, pues muchas mujeres tenían relaciones con hombres muy jóvenes. Bueno, pues Gualada era princesa omeya, hija única, crea un salón literario, se preocupa no solo de la escuela de poetisas nobles, sino también que va a formar a niñas humildes. De hecho, hay una esclava que estaba en su casa, la que le ve las dotes y la forma, y luego va a ser una gran poetisa, Mujía bint Ayani al-Kurtubiyya, que significa Mujía, la hija del vendedor de higos de Córdoba, porque las mujeres humildes, pues su laqab, su apellido, su mérito familiar era el oficio, ¿no? Bueno, pues esta Gualada, increíble en el sentido erótico, porque mirad, cuando Ibn Saidún la abandona y le es infiel, a ella no le duele en realidad que le haya puesto literalmente y vulgarmente dicho los cuernos, sino que lo que le duele es la falta de confianza, o digamos es como una ofensa a la lealtad. Fue más ese daño moral que el físico, y ella lo manifestó toda su vida, y él luego, cuando se arrepiente, compone los versos más hermosos de amor que aún están en la poesía anónima de las 1001 noches. Estos poemas de amor que leí en muchos relatos son de Ibn Saidún hacia Gualada. Ella nunca lo perdonó, esa falta de lealtad. Bueno, pues en el momento que ella tiene de más rabia, le compone el siguiente poema. A ver si yo me acuerdo, porque aquí no lo tengo escrito. ¿Cómo era? Tu apodo es un hexágono que no se apartará de ti ni los últimos restos de tu vida. Y ahora viene el epíteto con los 6. El hexágono tiene 6, ¿no? Vamos allá con el epíteto. Pederasta, puto, adúltero, cabrón, cornudo y ladrón. Toma ya. Este poema contra Ibn Saidún se extiende por toda la ciudad, y el resto de la ciudad, que protegía a su princesa Gualada porque, bueno, era mujer noble, tenía este salón literario, pero luego, al tener bienes, también hacía actos benéficos. Entonces, pues había un colegio de huérfanos, asistía, es decir, que socialmente ayudaba a la ciudad, la protege, y fijaos, va a haber una calle sin salida, ¿no?, un azucaque, donde mean los perros y vomitan los borrachos y huele peste. El callejón más asqueroso en Córdoba va a llevar el nombre de Adarve Ibn Saidún, porque la ciudad, además de conocer el poema y reírse de él, y evidentemente extender esa ofensa que le ha cometido contra su princesa Gualada, quieren que permanezca esa repulsa hacia él, y se mantiene en un adarve llamado Ibn Saidún, ¿vale? Luego Gualada también fue capaz de lo mejor. Solo se conservan 9 poemas, y es una triste guasa que mujeres que casi fueron centenarias, se cree que murió en el 1091 casi con 97 años,
toda su vida componiendo poemas y solo se conservan 9. ¿Verdad? Que a mí me da ganas de llorar. Bueno, pues solo se conservan 9. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues en la presentación que tengo es como un resumen de la presentación donde aparecen algunas de ellas, donde aparecen estelas funerarias de concubinas o de esclavas desde el siglo IX, donde hay también dibujos de esclavas cantoras. Fijaos que a lo largo de los siglos... Ay, bueno, se me ha olvidado... ¿Me da tiempo a contar otro oficio? Sí. Es que se me ha olvidado un oficio que no se me puede olvidar. Las alfayatas eran las mujeres sastras que van a tener el peso de la industria textil de la seda y el lino en el mundo andalusí. Fijaos lo importante que va a ser la seda y el lino. Fijaos que en la ciudad, por ejemplo, cordobesa, durante el califato, vamos a exportar, cuidado, trabajos de lino al mismo Egipto, al mismo El Cairo, que sabéis que es, digamos, el país del lino, y a distintos puntos del mundo. ¿Por qué son importantes estas sastras? Son sastras de lujo que van a trabajar para nobles. Cuando llegaban los diplomáticos y los embajadores, además de regalarles este Corán de estas copistas, también van a regalarle unas vestiduras hermosísimas, unas túnicas que se llamaban aljubas o unos tapices que se llamaban almaizares. Bueno, pues todos estos regalos van a estar hechos por estas, no sé cómo deciros, pero artesanas textiles. No eran unas simples modistas, sino que tenían el arte de la composición geométrica artesana en un bordado de hilo de oro y de plata. ¿Y por qué conservamos su obra? Porque luego los cristianos se van a enamorar de esta artesanía de seda en oro y plata. Y fijaos, hay un velo de Ixen II que está en la Real Academia de la Historia en Madrid, que ahora hay una imagen que es del siglo X y se conserva intacto. Luego en la parte eclesiástica hay que darle las gracias porque los tejidos andalusíes sirven para los estuches eclesiásticos, para fundar los relicarios, para incluso los ataúdes de las grandes figuras de la iglesia como casullas eclesiásticas. Entonces todo ese tejido andalusí se va a conservar. Yo no sé si habéis ido al convento de Burgo de Osma del monasterio de la Huelga, que es precioso, y ahí lo que hay, no sé si os suena el almohadón de doña Berenguela, que era madre del rey Fernando III, que es precioso, y está bordado por artesanas andalusíes. Y hay unas danzarinas, unas estrellas, y hay una inscripción en árabe que dice "Wallah ilaha illallah", ¿no? No hay más divinidad que Dios. Precioso. Entonces, esa obra de estas artesanas, de estas alfayatas, en Córdoba sí hay una calle de alfayatas. Entonces, a urbanismo sí lo he dejado en paz por un tiempo porque hay un nombre que hace honor, pero no hay un nombre de las Katibat ni de las Nasijat. Eso no lo hay. Eso ahí está pendiente. Bueno, pues estas alfayatas permanecen en la historia porque los tejidos han permanecido en la historia. Y la música, bueno, la música os la explico luego, ¿vale? La música os la voy a explicar luego. Venga, pues arrancamos a ver si os gusta. Arrancamos. وتمشي مشية وتتيه
Bueno, mira, ahí hay dos cosillas que se me han escapado, que una es, hay una imagen de la biblioteca de Fez, la universidad, porque ese amor de estas mujeres de Al-Ándalus, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿tuvieron precedentes? Claro. ¿Quiénes les influyen? Bueno, es que las maestras orientales, las mujeres orientales de siglos atrás le dejaron huella. Entonces, fijaos que la biblioteca más antigua del mundo, que ahora mismo está reconocida por la UNESCO, es una biblioteca de una mujer que procede de Kairouan, que es una ciudad de Túnez. Se llama la biblioteca Al-Qarawiyyin o Al-Qarawiyun, que es la biblioteca de Fez, que funda en el siglo IX. Ella era una hija de un comerciante, una intelectual, y fijaos que funda la primera biblioteca prácticamente de Europa, que no es la de Alhazen II en el siglo X, que es la de Fátima al-Fihri, que luego, de manera tan hermosa, restaura una arquitecta marroquí, Ashisha Shawoni. Así que fijaos, hasta luego una arquitecta marroquí la restaura, ¿vale? ¿Y qué otra cosa he visto ahí que no he contado? Y luego, ¿habéis visto los dibujos de esas que son como grafitis de mujeres? Bueno, pues hay una grafitera que se llama Shamsia Hassani, que la he conocido a través de Instagram, que creía que no me iba a contestar y me ha contestado. Esto es lo hermoso de Instagram. En el mundo, ella vive en Kabul, es la primera grafitera afgana y esta obra tenéis que meteros en el Instagram y buscarla, Shamsia Hassani, porque está haciendo unos grafitis sobre las mujeres afganas preciosos. El último que acaba la mujer cogiendo el mundo es de ella. Ella es profesora de arte en la Universidad de Kabul y le están haciendo la vida muy imposible, pero gracias a Instagram, esa es la maravilla de los medios y de las redes, si se aprovechan bien, que la está conociendo medio mundo. Entonces, yo ya la invitaba a Córdoba. Ahora, claro, está el trámite diplomático y político que es duro, pero tiene que venir. Es que es una artista genial. Y luego una intelectual que te mueres, porque ella ya sabía de las mujeres del Al-Ándalus, entonces yo me quedé pasmada. Le pasé mi página, que es mujeresencórdoba.es, que están las conferencias que tengo y los recursos, y ella a mí me daba ganas de llorar porque había mujeres que conocía. Luego, en Afganistán, en Irak, en Egipto, en un montón de países árabes, ellas han estudiado el mundo del Al-Ándalus. Entonces es un honor que conozcan nuestra historia. Y como yo ahora no le voy a obligar a mis alumnos y alumnas a que al menos no se van de su ciudad. Y con esto doy por finalizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Inma, porque bueno, ha sido realmente interesante, sobre todo porque yo, que hice una carrera de estudios árabes, y aquí hay una compañera al fondo de la sala que va a ser ahora la que te continúe en la conferencia, que nosotros hicimos una carrera y estas mujeres no existían, ni estaban ni se las esperaban. Es decir, que es que no estaban. Nosotros hemos estudiado crónicas en árabe, traducidas, sin traducir, en distintos idiomas. ¿Y cómo puede traducirse algo en el que te saltes párrafos completos? Porque si tú las estás encontrando, es decir, tú estás volviendo a esas fuentes y están ahí, esa es la sorpresa. Es decir, hay un silencio voluntario para, eliminarlas directamente de la historia. Todas esas profesiones sorprendentes y que además eso, de la más alta calidad estaban siendo realizadas por mujeres. Entonces es que la historia medieval española se lee de otra manera mucho más rica, mucho más interesante, efectivamente, cuando de pronto aparecen, porque efectivamente están, es decir, lo que tú antes lo has dicho muy bien, yo no me estoy inventando nada. Efectivamente no te estás inventando nada, a lo que había era que buscarla, así que bueno, muchísimas gracias. Y lo del almohadón de Berenguela me ha parecido muy bonito, sobre todo que precioso. aparezca la shahada sí, ahí, sí. ¿no? Que ese es uno de los grandes lemas del Islam, la unicidad de Dios, y que esté ahí en el almohadón, ¿no? Entonces bueno, eso vamos, yo que estoy dando clase de Corán lo he apuntado, eso mañana se lo estoy yo contando a mis alumnos de Corán. Así que bueno, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, una cuestión, algo que, por favor. A Inmaculada
Sí, permiso, me ha encantado escucharla. Gracias. Shukran. No hay restos arqueológicos con referencia a estas mujeres en su obra o a su obra, restos arqueológicos. Bueno, sí. Hay, mira, en total hay, vamos, de las que yo llevo a estudiar, ¿no? Relacionadas con la etapa del Al-Ándalus, hay, si no lo digo mal, 59 lápidas, de las que 10 son fundacionales, es decir, que fundaron o una mezquita, o una fuente, o un alminar. De esas hay 10 lápidas fundacionales y el resto son estelas funerarias de etapa de Al-Ándalus. Luego, más restos arqueológicos, es que si no es eso, por desgracia. Luego hay Coranes que se creen que en esta letra cúfica, ¿no?, que están repartidos por medio mundo, está claro que fueron copiados por mujeres, pero claro, ellas no firmaban su obra. Yo no sé si sabéis que en la Edad Media es como los cuadros de la Edad Media hermosísimos de los conventos femeninos anónimos. Pensad un poquito, porque cuando un hombre estudiaba en un estudio, en un taller, en un gremio, aunque fuera el discípulo más torpe, o hacía una marca del taller o firmaba las iniciales, pero las mujeres no podían firmar nada. Entonces yo tengo cada vez más claro que lo que se ha encontrado en conventos femeninos, obras de arte, yo lo tengo cada vez más claro. Algún día iré a la Inquisición y me quemarán, pero eso tiene pinta de que es de mujeres. Y las obras anónimas literarias, pensar un poquito, tiene tú la pinta. ¿Por qué recurren las mujeres a los seudónimos? Porque si no, o no publican, o no difunden, o no lo estiman. Entonces yo cada vez lo tengo más claro. Y me he recorrido todos los conventos de Córdoba y os digo otra cosa. Yo tenía prejuicios religiosos en el sentido de decir, a ver qué me encuentro, y tienen un nivel intelectual, las abadesas ya mayores que me he encontrado, increíble. Unos conocimientos que digo, vamos, normal que en la Edad Media las abadesas y las monjas fueran una fiera, porque hoy en día las abadesas de los conventos dan vueltas a un montón de intelectuales. De hecho, en mi instituto hay inspectores o gente en educación que no saben ni dónde está, y yo llegaba allí y decía, yo soy profe de San Álvaro, yo sé dónde está. Tú estás en un centro tal, de tal tipo, y yo me quedaba pasmada, porque muchas eran de clausura y tienen un nivel y una sabiduría que yo tenía un prejuicio debido a mi ignorancia. Además estaba pensando que lo más interesante, porque había apuntado aquí antes cuando has nombrado a Teresa Garulo, efectivamente eso sí, en algún momento, como tú dices, se pone en marcha, se estudia y se recupera, ¿no?, la famosa antología de Garulo que está en Hiperión. Sí, pero hay un doble silenciamiento más moderno, que es el de no volver a reeditar esos trabajos. Por ejemplo. El libro de Garulo ahora mismo es que creo que del 89. Sí. Y no se ha vuelto a reeditar. Es lo único íntegramente dedicado a la literatura femenina prácticamente que hay de escritoras de Al-Ándalus, muchas de las que tú has nombrado están ahí, y que lo que hay que usar los ejemplares que quedan y que no se pueden ni encontrar ya, ni comprar siquiera de segunda mano prácticamente porque no existen. Eso lo publicó Hiperión en ediciones, algunas además bilingües, es decir, que estaban estupendamente. Y eso tampoco ya. Entonces, ahora que parece que al contrario, que se está recuperando, pero hay cosas que siguen sin interesar. Entonces, claro, hay todo un tipo de entramado de distintos intereses, ¿no?, que no sabes de dónde te vienen muchas veces, pero que al final se acaban ocultando y callando siempre a los mismos, ¿no? Entonces, que os he comentado de Nazca Larus, lo de los lunares de la novela desposada, como el mismo título ya es femenino, lo tradujo en el 71 Luis Seco de Lucena, que ya falleció, y eso se ha quedado ahí, que es lo que yo ahora estoy leyendo. ¿Y sabéis por qué? Porque hay una parte como de biografía o de leyendas o de historias de mujeres, y entonces ahí se ha quedado. Y me costó muchísimo encontrarlo en una facultad de Valencia, que gracias a que conozco a los archiveros de Córdoba, nos lo mandaron a Córdoba y lo pude leer un tiempo, en fin, y ya me lo ha escaneado la universidad, pero es un libro que quedan 2 o 3 ejemplares en España nada más, y es una pena. Es que es muy difícil investigarlas por eso, es muy difícil.
Bueno, y tú te has quedado en Córdoba, prácticamente. Sí, yo me he quedado en Córdoba. Imaginaros extender eso a todo el Sí, territorio sí. andalusí durante 8 Sí. siglos. O sea, es que podrían Sí. ser incontables. Va a llegar un Sí, momento en sí. que se nos va de las manos. Sí, sí. Entonces, aquí hay, para empezar, un campo de trabajo impresionante y apasionante. O sea, es cuestión de tener muchas ganas, tiempo y una caña, porque es lo que hay que hacer. Y eso es el trabajo que tú has ido haciendo de crónica por crónica, texto por texto, ¿no? Pero se llega, claro que están, ¿no? Entonces, Sí están, sí es muy están. interesante. Doy fe. Bueno, pues si nadie tiene nada más, muchísimas gracias de nuevo, Isma, a y vosotros. gracias por haber venido. Muchas Muy bien, gracias. shukran.